Sean muy bienvenidos, esto es Crónica desde la UCI para la UCI, un espacio para ordenar ideas en el medio del ruido de monitores, alarmas y decisiones con la única intención de salir del turno pensando un poco mejor la fisiología de nuestros pacientes. Antes de partir, gracias a todos los que siguen este proyecto tanto en Spotify como en YouTube. Les recuerdo que el libro Crónicas desde la UCI para la UCI es totalmente gratuito. Si lo quieren, escriban a crónicasuci@gmail.com. Bueno, comencemos. Imagínate la escena. Es de madrugada y te llega un paciente que estuvo, 18 minutos en reanimación cardiopulmonar. Te llega con 2 vasoactivos, sedado y conectado al ventilador. Y lo primero que muchos nos preguntamos, me incluyo porque lo hice durante años, es por el pronóstico neurológico. No lleva ni una hora con nosotros y ya estamos hablando de cómo va a quedar ese cerebro. Pero Lemiel, en una serie de 1100 pacientes publicado en Intensive Care Medicine en 2013, mostró que entre quienes mueren en la UCI después de un paro, 1 de cada 3 no muere por lesión cerebral, sino por shock. La lesión cerebral sigue siendo la principal causa de muerte, eso es cierto. Pero ese tercio que muere por shock suele deteriorarse temprano y muchas veces sin que le prestemos suficiente atención, porque seguimos mirando casi exclusivamente el cerebro. Y quiero partir corrigiendo una idea muy instalada, y es que primero se trata el shock y recién al tercer día uno se ocupa del cerebro. Pero esto no debe ser así, ya que la lesión cerebral y la disfunción circulatoria comienzan al mismo tiempo, durante el no flujo y el bajo flujo. Y desde que recuperas la circulación, ambas se tratan desde el primer minuto. Lo que ocurre en tiempos distintos no es el tratamiento, sino la muerte. El shock mata temprano. El daño cerebral condiciona la evolución tardía. El cerebro se trata desde el primer minuto, pero no se pueden hacer pronósticos desde el primer minuto. Esa evolución debe esperar, porque al inicio existen varios factores que pueden distorsionar nuestra evaluación. Con esa diferencia clara, recorramos el posparo en orden. Y de paso, saldemos una deuda que son los otros órganos, esos que en muchas ocasiones dejamos rezagados. Para armar este episodio me apoyé principalmente en 3 trabajos: la revisión de Sandroni, Kronberg y Secón, publicada en Intensive Care Medicine año 2021, la de Chental y Secón en Minerva Anestesiológica de 2023 y el trabajo de Walker y Johnson del 2026. También revisé las guías americanas y europeas del 2025. Y el resto de las fuentes las iré nombrando durante el episodio. Partamos por la fisiología. Cuando el corazón se detiene, la isquemia no afecta solo al corazón ni al cerebro, afecta al organismo completo. Newmar y Nolan en Circulation del 2008 describieron el síndrome posparo como la suma de varias cosas que ocurren al mismo tiempo. Esto es el daño cerebral, la disfunción miocárdica, la respuesta sistémica a la isquemia y reperfusión y la causa que produjo el paro, que muchas veces sigue activa. La respuesta sistémica suele quedar en un segundo plano, pero la isquemia y la reperfusión afectan a todos los órganos desde el inicio, incluso con una reanimación de buena calidad. El flujo cerebral alcanza solo una fracción de lo normal. Es decir, la reanimación no elimina la isquemia, solo la atenúa. El daño comienza durante el no flujo y continúa durante el bajo flujo y puede agravarse cuando recuperas la circulación. Y esto tampoco ocurre solo en el cerebro. Omar y colaboradores en Resuscitation del 2013 compararon la microcirculación sublingual de pacientes posparo con la de pacientes sépticos. Y ojo acá, porque a las 6 horas los pacientes posparo tenían una microcirculación más alterada y un menor flujo sanguíneo en los vasos pequeños, incluso al considerar que ambos grupos tenían distinta gravedad. Pero la cohorte era pequeña, así que lo tomaría yo en realidad como una señal y no como una regla. Si el daño comienza durante el paro, es de suponer que las primeras horas importan, y una de las primeras decisiones es cuánto oxígeno dar. El estudio ESAT de Bernard, publicado en JAMA del 2022, comparó en el prehospitalario
una saturación objetivo de 90 a 94 versus 98 a 100%. El grupo con menor saturación tuvo más hipoxemia y una tendencia a menor supervivencia, aunque no fue concluyente. Además, el estudio se suspendió antes de tiempo por la pandemia. Según esto, apenas recuperas circulación, deberías mantener la FiO2 en 100% o la máxima disponible hasta tener una saturación confiable o una gasometría. Recién ahí comienzas a titularla. En relación a esto, la guía europea recomienda una saturación de 94 a 98% o una presión arterial de oxígeno de 75 a 100 milímetros de mercurio. La guía americana, por contraparte, recomienda una saturación de 90 a 98 o una presión arterial de oxígeno de 60 a 105 milímetros de mercurio. La idea es simple, es evitar tanto la hipoxemia como la hiperoxia. Con el dióxido de carbono solemos cometer el error contrario, que es hiperventilar para bajar la presión intracraniana. Roberts y colaboradores en Circulation del 2013 asociaron una presión arterial de CO2 menor de 30 milímetros de mercurio con peor desenlace neurológico. Bunk, en Stroke de 1997, estudió apenas 10 pacientes y observó que al hiperventilarlos, la velocidad de la arteria cerebral media no cambió en el Doppler, pero cayó la saturación del bulbo yugular y aumentó la diferencia de lactato entre la sangre arterial y la sangre venosa cerebral. Es decir, el Doppler no mostró el problema, pero la oxigenación cerebral sí se deterioró. Tampoco hay que irse al otro extremo. El estudio TIME de Eastwood, publicado en New England Journal del 2023, comparó la hipercapnia leve con normocapnia y no encontró diferencias. Por eso, la referencia sigue siendo una presión arterial de CO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Por supuesto, individualizada según el pH, la temperatura y la ventilación. Y ya que hablamos de ventilación, que aunque el pulmón se pueda ver limpio, hay que usar ventilación protectora desde el inicio. Esto es 6 a 8 ml de kilo de peso ideal. Beitrer, en American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine del 2017, encontró una asociación entre menor volumen corriente y mejor desenlace neurocognitivo. Pero fue un estudio observacional y Moskowitz, en Resuscitation del 2018, no reprodujo este resultado en el paro intrahospitalario. Mientras cuidamos el pulmón, en paralelo se gesta el problema que más se subestima, que es el circulatorio. El shock postparo aparece en cerca del 70% de los pacientes, y entre los que mueren en la UCI, alrededor de un tercio muere por shock. Walker y Johnson, en su revisión publicada en Emergency Medicine Clinics of North America del 2026, insisten en algo práctico, y es que el shock postparo suele ser mixto. Entiéndase que en las primeras horas pesa más la disfunción miocárdica por isquemia y reperfusión, y encima se le suman la causa que originó el paro y la exposición a catecolaminas. Más tarde puede ganar terreno la vasoplegia inflamatoria. Debemos entender que esto es una evolución frecuente, no una regla, porque los dos componentes pueden convivir desde el inicio. Por eso es importante reevaluar e ir identificando el fenotipo dominante cada pocas horas. Este aturdimiento del miocardio suele ser reversible. Lauren, en The Journal of American College of Cardiology del 2002, describe que el índice cardíaco cae cerca de las 8 horas y en quienes sobreviven comienza a recuperarse hacia las 24 horas. Pero ojo, esto no es un dato pronóstico. Que no se haya recuperado a las 24 horas no significa que el paciente esté perdido. Y como parte del problema está en la bomba, la tentación es mirar la fracción de eyección y decir el soporte solo con ese número. Pero ahí está la trampa. Tavy y Jenser, en The Journal of Intensive Care Medicine del 2022, observaron que la necesidad de vasopresores se relacionaba mejor con la cantidad de sangre que expulsaba el corazón y con su capacidad para generar flujo y trabajo.
La fracción de eyección, en cambio, explicaba mucho menos esa necesidad de soporte. Esto no significa que la ecografía no sirva, al contrario. Las guías del 2025 recomiendan hacerla lo antes posible para entender qué tipo de shock tiene el paciente. El problema es quedarse solo con la fracción de eyección. También hay que mirar el volumen sistólico, el gasto y la potencia cardíaca, el ventrículo derecho, el llenado y finalmente cómo está perfundiendo el paciente. Y en relación a la presión arterial, acá aparece una aparente contradicción. El estudio Vox de Chehor, publicado en New England Journal del 2022, el trabajo Neuroprotect de Amelut y Comakare de Yakula, compararon una presión arterial media alta con una más baja, y ninguno encontró beneficios al subirla de forma rutinaria. Pero mirándolo desde la fisiología, Secon en Critical Care Medicine del 2019 estudió apenas 10 pacientes y observó que la presión necesaria para mantener la autorregulación cerebral parecía estar desplazada hacia valores más altos. El problema es que eran pocos pacientes y el resultado corresponde a promedios de grupo. Entonces, ¿cómo logramos juntar ambas cosas? Una presión arterial media de al menos 65 milímetros de mercurio sigue siendo el paradigma y subirla de rutina no ha demostrado beneficios. Si decides llevarla más arriba, tiene que ser porque ese paciente lo necesita según su perfusión, el gasto cardíaco y la función ventricular. Y todavía no tenemos un método validado para saber cuál es la presión cerebral óptima de cada paciente. Y ojo con el concepto del acoplamiento ventrículo arterial. En un ventrículo, digamos, aturdido, aumentar la presión con noradrenalina también aumenta la carga contra la que debe inyectar este ventrículo. Si el ventrículo no tiene suficiente reserva, la presión puede subir mientras el volumen sistólico cae. Por eso, una mejor cifra en el monitor no siempre significa un mejor flujo. Y ya que estamos hablando de shock, revisemos 3 prácticas que muchas veces se hacen por costumbre y la primera de ellas es el bicarbonato. El estudio VICA de Grandelfeld, publicado en JAMA del 2026, evaluó el uso de bicarbonato durante la reanimación del paro intrahospitalario. Atención, dije durante, no después del retorno de circulación. Y se observó que no aumentó el retorno de circulación y sí produjo más alcalosis e hipernatremia. La conclusión parece ser bastante clara, y es que no debe usarse de rutina durante el paro. Pero esto no incluye indicaciones específicas como la hipercalemia grave, la intoxicación por bloqueadores de canales de sodio o su uso selectivo después de recuperar circulación. La segunda práctica es usar corticoides de rutina. El ensayo BAM de Andersen, publicado en JAMA del 2021, comparó vasopresina más metilprednisolona contra placebo durante el paro. Como ambas intervenciones se usaron juntas, no permite saber cuánto del efecto corresponde al corticoide. Si bien aumentó el retorno de circulación, pero no mejoró el desenlace negativo. Partamos por el pulmón. Después de un paro, el distrés es frecuente. Johnson, en Resuscitation del 2019, lo encontró en el 48% de los pacientes que sobrevivieron al menos 48 horas tras un paro extrahospitalario. Ahora bien, en el paro intrahospitalario parece ser aún más frecuente. Chi, en Resuscitation del 2022, lo describió en casi 3 de cada 4 pacientes durante los primeros días. Pero hay otro mecanismo menos conocido, el CRALE, por sus siglas en inglés, que corresponde al edema pulmonar asociado a la reanimación. Mayoca y Restaño observaron en animales que las compresiones mecánicas producían más edema que las compresiones manuales. Claro, en humanos no midieron el edema directamente, pero las tomografías mostraron mayor lesión pulmonar asociada a la reanimación en quienes recibieron compresiones mecánicas. Esto sugiere que las propias compresiones pueden contribuir al daño pulmonar, además del trauma torácico. En el riñón, la falla renal aguda aparece en cerca del 37% de los pacientes y supera el 50% cuando se usan definiciones estandarizadas.
En los pacientes que la presentan, alrededor de un tercio necesita diálisis. Según Sandroni y Taccone, en Minerva Anestesiológica del 2016, la dosis acumulada de adrenalina aparece asociada, aunque también refleja la duración y la gravedad del paro. En el hígado, la hepatitis hipóxica ocurre en alrededor del 11%, según Champignell, en Resuscitation del 2016, y se asocia a mayor mortalidad. Esta se reconoce por una elevación marcada de las transaminasas durante las primeras 72 horas, después de descartar otras causas. Y ojo con el intestino. Paul y Cariou, en Resuscitation del 2020, sospecharon isquemia mesentérica no oclusiva en el 6% de 1.343 pacientes y la confirmaron en el 2,5%. Entre quienes tuvieron sospecha o confirmación, la mortalidad en UCI fue de 96%. Ahora, esto no es para buscarla en todos, pero si el lactato no baja, aunque el abdomen esté blando, hay que considerarla antes de seguir administrando volumen a ciegas. La coagulación también cambia. Boteller y colaboradores, en Circulation de 1995, encontraron que durante la reanimación hay una activación intensa de la trombina sin una respuesta fibrinolítica proporcional. Esto sugiere un estado procoagulante en que podría favorecer la obstrucción microvascular, aunque el estudio no lo demostró directamente. En relación con el manejo de la temperatura, la discusión ya no es 33 grados versus 36 grados. El TTM de Dankiewicz, publicado en New England del año 2021, no encontró diferencias de mortalidad entre 33 grados y normotermia, pero sí más arritmias con compromiso hemodinámico en el grupo de 33 grados. Ese mismo año, el estudio Capital Chill de LeMay, publicado en JAMA, mostró que 31 grados tampoco era mejor que 34 grados. La fiebre, en cambio, se asocia a peor desenlace, aunque no sabemos cuánto depende de la temperatura o cuánto de una lesión cerebral más grave. Por eso hoy lo más respaldado es controlar activamente la temperatura. La guía americana recomienda mantenerla entre 32 y 37,5 grados Celsius durante al menos 36 horas. La europea recomienda evitar que supere los 37 grados.5 durante 36 a 72 horas y no recalentar activamente al paciente que llega con hipotermia leve. Esto no significa que 36 grados Celsius no sirva en ningún paciente. Significa que no existe una temperatura única para todos, pero sí una conducta clara, que es elegir una estrategia y aplicarla. En la cohorte Discover de Andrea, publicado en Critical Care Medicine del año 2026, menos de la mitad de los pacientes tenía una estrategia de temperatura documentada. Muchas veces, el problema no es qué temperatura elegir, sino elegir ninguna. Con el paciente ya más estable y la fiebre controlada, vuelve la pregunta del comienzo, que es ¿cómo va a quedar el paciente? Y el primer error es pronosticar con el paciente todavía sedado. Paul, en Resuscitation del 2018, comparó dos esquemas de sedación, uno con midazolam y fentanilo. La media de despertar fue de 17 horas y 29% tuvo un despertar tardío. Por otra parte, se hizo con propofol y remifentanilo. La media bajó en este caso a 2,5 horas y el despertar tardío a 6%, sin diferencias en supervivencia. El diseño no permite atribuir toda esa diferencia a la sedación, pero muestra cuánto puede retrasar la evaluación neurológica. Y ojo acá, lo que debes esperar no es el tratamiento del cerebro, que comienza desde el primer minuto, sino el pronóstico. La guía europea lo sitúa desde las 72 horas posteriores al retorno de la circulación espontánea, una vez excluidos la sedación y otros factores de confusión. La guía americana recomienda esperar al menos 72 horas después de alcanzar la normotermia y suspender los sedantes. En un paciente, digamos, enfriado, eso suele llevar la evaluación hacia aproximadamente el quinto día. Y el despertar tardío tampoco es raro. Paul y Cariou, en Intensive Care Medicine del 2016, mostraron que casi un tercio de los pacientes que despiertan lo hacen tardíamente, con una media, nótese, de 93 horas
desde la suspensión de la sedación. El caso más tardío se registró en aproximadamente 12 días después del retorno a la circulación espontánea. Por eso, que un paciente siga sin responder a las 72 horas no significa que esté perdido. Bueno, para ordenar un poco el pronóstico, la guía europea del año 2025 propone evaluar al paciente que sigue en coma después de 72 horas, una vez descartados la lesión y otros factores de confusión. Para considerar probable un mal pronóstico, me refiero a un mal pronóstico neurológico, se necesitan al menos 2 hallazgos distintos que apunten en la misma dirección. Nunca basta uno solo. Ahora, estos hallazgos pueden ser la ausencia bilateral de los reflejos pupilales y corneales a las 72 horas, la ausencia bilateral de la onda N20 después de las 24 horas y un electroencefalograma altamente maligno después de las 24 horas, una enolasa neuronal específica mayor de 60 microgramos litros a las 48 o 72 horas, un estatus mioclónico dentro de las primeras 72 horas o una lesión anóxica difusa y extensa en la tomografía o en la resonancia. Nunca, repito, debemos basarnos en uno solo. Y aún siguiendo el algoritmo, muchos pacientes quedan inicialmente sin un pronóstico claro. En ese grupo, esperar no es ser pasivo, es parte de la conducta. Y acá aparece el riesgo de la profecía autocumplida, descrita por Elmer y Golaway en Resuscitation del 2016, quienes estimaron que cerca de 1 de cada 6 pacientes en quienes se retiró el soporte por mal pronóstico neurológico antes de las 72 horas podría haber sobrevivido, ojo, no es menor, con una buena función si se hubiera mantenido el tratamiento. ¿Ok? Esto claramente es una estimación, no en pacientes que realmente sobrevivieron. Y ese mismo sesgo también afecta a los potenciales evocados. Amorim, en Critical Care Medicine del 2018, mostró que el examen parece menos preciso cuando se considera que su resultado muchas veces ya era conocido al momento de retirar el soporte. En otras palabras, parte de esa aparente certeza puede estar influida por la propia decisión clínica. Un último punto son las crisis epilépticas. El Telstar de Reiter, publicado en New England del año 2022, evaluó la supresión agresiva de patrones rítmicos y periódicos en el electroencefalograma. Muchos de esos patrones no eran crisis claras, sino hallazgos difíciles de interpretar entre lo ictal y lo interictal. Tratarlos de forma agresiva hasta suprimirlos no mejoró el desenlace. Pero ojo con la interpretación. El estudio no dice que las crisis no deban tratarse. Ojo, las crisis clínicas se tratan y también es razonable tratar las crisis electrográficas bien definidas. Lo que cuestiona el Telstar es suprimir de manera indiscriminada cualquier patrón rítmico. Las guías además siguen desaconsejando la profilaxis de rutina. Dicho en sencillo, no cargues antiepilépticos por si acaso, trata las crisis que logras documentar. Y con esto volvamos a la idea central. El posparo no es solo un problema neurológico, es una falla multiorgánica por isquemia y reperfusión. El daño cerebral condiciona la evolución tardía, mientras que el shock explica gran parte de la mortalidad precoz. El desafío es tratar lo que realmente está ocurriendo y no intervenir solo para reducir nuestra, propia incertidumbre. Así que llévate esto para el próximo turno. El daño cerebral y el shock comienzan al mismo tiempo. Por lo tanto, ambos se tratan desde el primer minuto. Pero en las primeras horas no pierdas de vista el shock, porque ese es el que mata temprano. Revalúa con ecocardiografía y no te quedes solo con la fracción de eyección. Usa una presión arterial media de al menos 65 milímetros de mercurio como piso y súbela solo si tienes una justificación concreta. Mantén una FiO2 alta hasta contar con una medición confiable que te permita saber una PO2 óptima o una saturación óptima que ya hemos mencionado. Después titula el oxígeno y apunta siempre a una normocapnia. Busca también lo que puede pasar inadvertido. El riñón, las transaminasas, ese lactato que no baja aunque el abdomen siga blando. Con la temperatura, importa más elegir una estrategia activa y cumplirla que discutir eternamente el grado exacto que deberíamos ir a buscar. Y el pronóstico neurológico
es lo único que debe esperar. No lo formules con midazolam todavía circulando, ni otro tipo de sedantes. Y si el algoritmo te dice indeterminado, la conducta correcta es esperar. Nos escuchamos en el próximo episodio. Mientras tanto, que cada pase de visita sea un pequeño laboratorio. Menos rito, más razón, menos culto el número, más ciencia básica bien fresca en la mente. Que tengan un buen turno.